Dios los bendiga, amigos y amigas. Aquí estamos, con un estudio más. Dios los bendiga, amigos, amigas. Mi nombre es Juan Belmontes y aquí estamos con el estudio continuando, ¿verdad? Hoy en día estamos con el estudio número 8. Hoy vamos a hablar acerca de los patriarcas. En el estudio número 8, ¿verdad? Vamos a ver dónde comienza la cuarta dispensación de la promesa. Estamos hablando esta serie de estudios, ¿verdad? Es un resumen. Es un resumen desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Y ahora con el estudio de hoy vamos a ver cómo continúa los patriarcas, ¿verdad? Que fueron Abraham, Isaac y Jacob, y también José, al que se es considerado también como un patriarca, ¿verdad? Y a partir de aquí vamos a ir recorriendo la Biblia. No va a dar, nomás tenemos un estudio, no va a dar mucho detalle, ¿verdad? Acerca de cómo es que Dios está tratando con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José. Nada más vamos a hacer algo rapidito, ¿verdad? Vamos a tratar de introducirnos al Nuevo Testamento para que el próximo estudio entonces ya estemos entrando al Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es que hoy, el estudio número 8, es acerca de los patriarcas. El estudio número 7 habíamos hablado acerca de Abraham, ¿verdad? Cómo es que Dios le da la promesa a Abraham y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y se cumple la promesa en Abraham, ¿verdad? Se cumple la promesa que Dios bendijo a su hijo, a su nieto y hasta a sus bisnietos y muchas genealogías, ¿verdad? Que vinieron después de Abraham. Nosotros también, dice la Biblia, que al que le cree a Dios, también su fe le es contada, por el que le cree, le es contado como justicia. Adán, dice la Biblia que Abraham le creyó y le fue contado como justicia. Pero Dios dice también a nosotros, como hijos de Dios, que al que le cree, le es contado como justicia. Yo aquí en mi casa tengo un testimonio, ¿verdad? Mi esposa, ella nació en el Evangelio, una tía que estuvo orando mucho por él, ¿verdad? Dios la bendiga a mamá Luchis, la hermana, Dios la bendiga a su mamá, Dios la bendiga a la hermana Leticia. Entonces estuvieron orando mucho por ella, porque el Señor hiciera la obra en ella. Y claro, fue instruida desde niño en los caminos, hasta sus 13, 14, 15 años sería, que se apartó, conoció del mundo, ¿verdad? Se fue, tuvo la oportunidad de irse al mundo, y claro, regresó del mundo después de una buena revolcada que le dio el mundo, y a sus 19, 20 años, el Señor la puso en una iglesia, y se encuentra en esa iglesia con un galán que se fue yo, bueno, y se convirtió, le entregó su vida al Señor. El pastor le dio, mi pastor le dio un estudio bíblico y se convirtió. Entonces esa promesa que Dios le había prometido a su mamá, a sus tías, ¿verdad? Que fueron las que la criaron, esa promesa era de ellas, pero se la fueron pasando a su hija, ¿verdad? Entonces es un testimonio, ¿verdad?, que le pasó a Abraham. Dios lo bendijo a Abraham, y porque le creyó, la bendición de Abraham le pasó a Isaac, le pasó a Jacob y luego a las 12 tribus de Israel, sin contar a José, que es uno de los patriarcas, ¿verdad? Entonces yo tengo hijos, ¿verdad?, que yo tengo al 100%, de repente se desbalagan y todo, pero yo estoy 100% seguro que el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos. Tengo 5 hijos, 3 hijas, 2 hijos. Y yo estoy tranquilo, yo no estoy tan afanado que tienen que ya ser los super cristianos, que ya tienen que predicar, que tienen que dar buenos mensajes. No, yo estoy tranquilo. Yo oro al Señor, le digo: Señor, tómese su tiempo en ellos, ¿verdad? El Señor va a hacer la obra en ellos, cada uno de ellos, y con ellas y con mis hijas. La promesa me la dio a mí, se la dio a mi esposa. Nosotros tenemos cargando con nosotros una promesa. Esa promesa le corresponde a nuestros hijos también. Así es que a ti te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, no desmayes, tú no desmayes. No quieras manipular a Dios, no quieras controlar a Dios diciéndole que tu hijo ya tiene que ser pastor, tu hija ya tiene que ser profetisa. No, tú pon en las manos de Dios a tus hijos, que haga el propósito de ellos y que haga lo que tenga que hacer. Yo de unos 2, 3 años para acá, a mis hijos, especialmente los más grandes, los puse en las manos de Dios. Les dije: Señor,
tómese el tiempo que quiera con ellos. Señor, haga lo que va a hacer, lo que quiera hacer con ellos. Y cuando dije lo que quiera hacer, le estaba diciendo en serio de corazón lo que quisiera hacer. Y claro, me contestó el Señor rapidito, a la semana, al mes, pasaron cosas con mis hijos, ¿verdad? Y esas cosas no fueron fáciles, pero yo vi la mano de Dios. Yo aunque vi unas cosas difíciles, y yo dije, el Señor está orando aquí. Y le di gloria a Dios. Y gracias a esas cosas, problemas que pasaron, yo tengo mejor relación con mis hijos. Y yo les puedo evangelizar mejor a mis hijos, ¿verdad? Y ellos entienden un poco más el evangelio, ¿verdad? De parte mía, sin contar que Dios va a hacer la obra en ellos, ¿verdad? Así es que la promesa, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya le creíste, no te preocupes. Esa promesa va a ser cumplida en ti y en tus hijos, ¿verdad? Eso le pasó a Abraham. Ahora, vamos a hablar de los patriarcas. ¿Quién eran los patriarcas? En primer lugar, los verdaderos hijos descienden de Abraham e hijos de Dios son los de la promesa de Isaac. Romanos 9, 6 al 9 nos dice la Biblia, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, se está refiriendo al pueblo de Israel, eso lo vimos en el estudio pasado, son los descendientes de Abraham, ¿verdad? Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham, que son los israelitas, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, no son hijos según la promesa, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué quiere decir esto? Los israelitas y también los árabes, con orgullo, yo me he encontrado con ellos. Y ellos, con un orgullo así dicen, nosotros descendemos de Abraham, ¿verdad? Y un día un israelita me dijo, hay un pueblo en todo el mundo que es especial para Dios. Y dijo, y ese pueblo somos nosotros. A mí me abrió el entendimiento, dije, oh, mira qué orgullo traen, o sea, ellos sienten esa seguridad, ¿verdad? Tienen fe, que provienen de Abraham y que Dios escogió a Abraham para ser un pueblo, ¿verdad? Eso fue lo bueno, ¿verdad? Los árabes, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Los árabes están igual. Pero aquí el asunto es que no, los descendientes de Abraham en la carne no son los de la promesa, eso no lo dice la Biblia, sino que los hijos de Dios, los que Dios cuenta como descendientes de Abraham, son los de la promesa de Isaac. Y esa promesa de Abraham, ¿verdad?, que era Isaac, también de Isaac iba a salir la simiente prometida que Dios le había dicho, y de tu simiente saldrá bendición para todas las naciones de la tierra. O sea, una simiente, no simientes. Simiente es genealogía. Una genealogía, una simiente que iba a ser la genealogía, esa simiente era Jesucristo. Entonces hoy en día el que recibió a Cristo como Señor y Salvador, el que cree a Cristo que le puede limpiar de sus pecados cuando le entrega su vida, ese es contado como descendiente de Abraham. Ahí está. Ahí está. Yo recuerdo que cuando hablé con ese israelita, yo me quedé así, o sea, el israelita hablándome a mí. Lo que él creía, lo que yo ya creía, lo que yo veía en la Biblia. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Digo, sí. Y son de la promesa. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham, iba a pasar por generaciones. Yo decía, sí. Pero ya después yo recuerdo que fue en un tráiler, por allá andaba una ciudad por Iowa, creo. Y ya cuando venía en camino yo recuerdo que dije, no, pero es que yo también soy descendiente de Abraham por la promesa. Soy descendiente espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso decía en tu simiente, o sea, en Cristo, los que somos, Dios cuenta como descendientes de Abraham, los que recibimos a Cristo, ¿verdad? Por fe.
¿verdad? Entonces, Abraham sería un patriarca, ¿verdad? Que sería el primero. Noé también se le cuenta como patriarca, ¿verdad? De hecho, patriarca es un nombre dado a jefes o cabezas de una numerosa familia o descendencia, ¿verdad? También, pero los patriarcas más reconocidos en la Biblia y que Dios ha usado más, fueron Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿verdad? Los patriarcas iban a ser usados para bendecirnos a nosotros. Dios los iba a utilizar. Eran especiales, claro que eran especiales, pero no iban a ser más que nosotros. Simple y sencillamente eran un instrumento con un propósito. Amén. Jesús los mencionó en Lucas 20, 37 al 38. Lucas 20, 37 al 38 dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todo el que tiene salvación ya sigue viviendo para Dios, ¿verdad? La muerte nada más es separación. ¿Separación de qué? Del cuerpo y el espíritu. Nada más eso. Pero el que tiene salvación está vivo en algún lugar, reposando, descansando, esperando la redención, que se ha vuelto su cuerpo con su alma, se vuelva a ser juntado otra vez y un cuerpo santificado. Amén. Entonces Jesús a Abraham, Isaac y Jacob los mira como vivos, ¿verdad? Y Él los mencionó, y eran los patriarcas, ¿verdad? Dios llama a las cosas que son como si fuesen. Y la promesa de Abraham también estaba involucrada espiritualmente. Proviendo Dios, o sea, Dios estaba mirando que otro pueblo que no era los judíos, o sea, linaje de Abraham, iba a ser también su pueblo, ¿verdad? Y eso lo dice Romanos 4, 17 al 20. Romanos 4, 17 al 20 dice, 4, 17 al 20, Romanos, dice: como está escrito, te he puesto, le está hablando de Abraham, por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Se está refiriendo a Abraham. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que Dios, cuando escogió a los profetas, Dios tenía un plan. Y Dios, es cierto, por un tiempo, ahorita vamos a ver en este estudio, por un tiempo la salvación nada más se le dio a ciertas gentes, a un pueblo, a la descendencia de Abraham y los que quisieran introducirse al pueblo de Abraham, por supuesto, siguiendo los decretos y mandamientos, las reglas y las enseñanzas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Esos que estaban creyendo las reglas y las enseñanzas de Abraham, ellos eran el pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? Para darles salvación, instruirles y guiarles. ¿Por qué? Porque con toda la humanidad no se dejó la humanidad completa. Incluso cuando se juntaban todos, lo vemos en la Torre de Babel, fue un estudio que tuvimos, el estudio pasado, hace 2-3 estudios pasados, en la Torre de Babel fue un gran ejemplo que el pueblo se junta más que nada para perfeccionar el pecado. Así es que Dios escogió un remanente, un pueblo, ¿verdad? Pero Dios
él miró, él previó más para adelante que después de ese pueblo, a través de ese pueblo, a través de los patriarcas, iban a ser bendición para todos los pueblos de todas las nacionalidades que quisieran, siempre y cuando en Jesucristo fueran santificados, purificados, entregándole su vida a Cristo. Eso había visto, eso veía Dios cuando estuvo tratando temporalmente con ese pueblo, ¿verdad? Así es que Abraham iba a ser también, del pueblo de Romanos. Dice, Abraham se convierte en padre de árabes y de judíos, ¿verdad? ¿En dónde? En Ismael y en Isaac. Hay que recordar que Abraham tuvo a Ismael. Dios le había prometido a Isaac, a un hijo que le iba a dar, ¿verdad? En su vejez. Pero Sarai, la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Entonces esa promesa no llegaba, ¿verdad? Fue desde los 75 años, ¿verdad? Que Dios lo llamó a Dios a los 85 años. Le dijo, mira, ya le había dicho la descendencia, el que le iba a dar un hijo. Su esposa le ayudó poniéndole a una criada, ¿verdad? Le puso una criada, dijo, mira, toma a esta criada, la esclava, y métete con ella y que tenga el hijo, y ese hijo yo lo recibo y que sea el hijo de la promesa. Vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Era la costumbre de ese tiempo, no que Dios estaba de acuerdo para nada, pero era la costumbre que se hacía. Entonces, ese hijo contaba como hijo legítimo de la familia, ¿verdad? Y ya tenía un heredero. Ese fue Ismael. Pero Dios le dijo, no, en él no. En Abraham le dijo que Isaac iba a ser el de la promesa, ¿verdad? Entonces, como quiera que sea, Dios bendijo a Ismael. Dios le dijo, pero no te preocupes, a él también lo voy a bendecir. Entonces de él provienen los árabes, ¿verdad? Los filisteos, ¿verdad? Son los árabes, ¿verdad? Y son naciones que no quieren al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Isaac viene del pueblo de Israel. Y están siempre peleándose por un pedazo de tierra. Están peleándose. Son celosos, ¿verdad? Entonces Abraham viene siendo padre de los dos, ¿verdad? Abraham concibió a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus, ¿verdad? Incluyendo a José, ¿verdad? El cual también se considera como un patriarca. Pero vamos a ver en los patriarcas cuáles eran las características de ellos que tenían, ¿verdad? Las características de los patriarcas, en este caso estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, las características de ellos, una es que oraban, ¿verdad? Oraban y ellos también adoraban, ¿verdad? En Génesis 17:3 dice de Abraham, dice, adoró entonces Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, ¿verdad? Abraham adoraba a Isaac, Jacob, que eran perfectos, no eran perfectos, tenían fallas, pero ellos tenían una adoración, ¿verdad? Creían lo que Dios les decía. Ellos creían. Hoy en día es difícil encontrar a gente que le crea a Dios. Ellos le creían, los patriarcas, ¿verdad? Tuvieron visión, ¿verdad? Tuvieron visión ellos. Miraban adelante lo que iba a devenir, lo que había de venir, lo que les convenía, lo que necesitaban, y no solo lo material, sino también lo espiritual. Estaban viendo a ver qué venía de lo espiritual y estaban sobre de eso. Estaban buscando la guía de Dios y tenían una visión y estaban esperando lo que Dios les dijera y estaban siguiendo esa visión espiritual. No solo se llenaban de riqueza y de cosas materiales, que no es malo. No es malo. La Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero hay que tener cuidado. La Biblia no dice que el principio de todos los males es el dinero. No, para nada. Tú puedes tener un Mercedes-Benz, puedes tener un buen reloj, puedes tener una buena casa, un buen carro, siempre y cuando estás buscando a Dios. Y estás primeramente poniendo a Dios en tu vida, ¿verdad? Y estás teniendo una visión, no nada más de llegar a tener una casa grande, de tener comodidades, de que tus hijos estudien, de que se gradúen, ¿verdad? No estás viendo nada más eso. Está bien ver eso, no es malo, es bueno. Pero si también estás viendo, bueno, mis hijos que sean profesionales, pero que en su profesión
ministren, que el Señor los use en cualquier profesión, ¿verdad? Sean futbolistas, sean licenciados, sean arquitectos, en cualquier área, que ahí los use Dios. Así estaba viendo los patriarcas, así veían. Ellos no veían nomás lo material, veían lo material, pero también lo espiritual. Y por cierto que a todos Dios los bendijo. A estos 4 patriarcas de lo que estamos hablando, Dios los bendijo. Y la promesa que Dios le había dicho, en ellos vino y llegó. Y la prosperidad estaba ahí incluida. Como he dicho antes, el estudio pasado, yo no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. No estoy de acuerdo. Pero es inevitable, o sea, es parte, la prosperidad es parte de estar siguiendo a Dios. Es mejor dar que recibir. Claro que sí, Jesucristo lo dijo. Pero cuando uno da, es inevitable recibir. Amén. Entonces así estaban ellos. Estaban viendo la prosperidad, el bienestar, estar bien, la familia, cuidar la familia, pero también estaba viendo lo espiritual. Tenían una visión. Un padre de familia que no tiene visión, no sabe ni para dónde va. Pobres de sus hijos. Es un ciego guía de ciegos, ¿verdad? Tienes que tener una visión, ¿para dónde vas? Y no solo en lo material, sino en lo espiritual. De esa manera puedes guiar a tus hijos. Ellos están mirando, tal vez le das consejo y tal vez no te escuchan y bla, 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 como sermón te ven, ¿verdad? Que nunca falta eso en los hijos. Pero al mismo tiempo te están viendo. Se va a llegar su tiempo que ellos van a pagar sus biles, van a pagar sus carros, van a mantener una esposa, van a mantener sus hijos y se van a acordar, la dirección que iba mi papá, entonces no estaba tan loco, ¿verdad? Estos patriarcas tenían visión, ¿verdad? Otra de las cosas, trabajaban y enseñaban el principio del trabajo, ¿verdad? Y no estoy hablando de trabajólico, ¿verdad? Porque sobre todo acá en Estados Unidos, bueno, creo que en todo el mundo, pero en Estados Unidos se ve mucho, ¿verdad? Caemos en esa tentación, en esa lucha, en esa prueba, ¿verdad? Que uno quiere proveer, quiere lo mejor para la familia, ¿verdad? Y está uno esforzado y se junta el trabajo y pues tanto trabajo que es. Y llega uno a hacerse adicto del trabajo para salir de los problemas. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de enseñar a los hijos a responsabilizarse, ¿verdad? Yo recuerdo de mis, 11, 12, 13, de hecho yo como de 7, 8 años estoy trabajando, ¿verdad? Con mi papá en un taller de torno y soldadura, ¿verdad? No me gustaba, a mí no me gustaba, era flojo, sí, era muy flojo. Pero mi papá siempre ahí, nos enseñó, ¿verdad? Y nos daba, tenga, mijo, mire, cómprese lo que quiera. Y yo recuerdo por ahí que 12, 13, 14, yo me compraba mi ropa, mis pantalones, fue un buen principio que tuve. Entonces cuando llegué a Estados Unidos, ¿verdad? A mis 18 años, yo no le tuve miedo al trabajo para nada. Yo ya entendía, nada más tuve que poner en práctica lo que se me había enseñado. Bueno, estos patriarcas eso hacían. Trabajaban y enseñaban el trabajo a sus hijos, ¿verdad? También invertían en sus hijos como invertían en la obra de Dios, ¿verdad? Es bueno invertir en tu familia, claro que sí, por supuesto. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos viene a negar la fe, ¿verdad? Si tú eres muy espiritual, pero no provees para los tuyos, tu espiritualidad se viene abajo, ¿verdad? Entonces, hay que proveer para los suyos, pero también en la obra de Dios, y que los hijos lo vean, ¿verdad? Y que esa inversión que estás haciendo lo hagas con el propósito y con el entendimiento de que es para la obra, que la obra esté trabajando, que Dios sea provisto, que Dios tenga, ¿verdad? Que la iglesia no falte, que una puerta está caída, que se necesita, hermanos, vamos a ayudarnos a hacer el trabajo, algo para poner la puerta, ¿verdad? Que el líder, el espiritual, que es muy importante, que tenga para comer, que dentro de lo que cabe a cada uno de nosotros, somos muchos en una iglesia. Claro que sí, podemos dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda. ¿Para qué? Para que la iglesia no estemos batallando, que está un agujero, está roto, que no hay luz, ¿verdad? Que el líder espiritual, el guía, el pastor, quien quiera que sea el guía espiritual, que tenga para que pueda ocupar su tiempo en la palabra de Dios, en oración, estar orando por nosotros. Es un trabajo eso, por supuesto que es un trabajo, ¿verdad? Ellos siempre lo proveían. Abraham, Isaac y Jacob proveían siempre para la obra de Dios. Ellos ofrecían, en aquellos tiempos se ofrecían sacrificios,
¿verdad? Y ellos siempre estaban ahí, ¿verdad? Hacían separación también. Separación, santo es separado. Eso quiere decir santo. Santo quiere decir alguien que se mantiene en santidad es separado. ¿Separado de qué? Del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero estamos separados. No participamos con los pecados, con lo del mundo. Así estaban ellos, ¿verdad? Eran las características que tenían, ¿verdad? Ahora, en Abraham comienza la cuarta dispensación. ¿Qué es dispensación? Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Estamos hablando desde los que no, de ustedes que no han visto esta serie de estudios, ¿verdad? Estamos hablando desde un principio de dispensaciones, ¿verdad? Aquí, en Abraham comienza la cuarta dispensación. ¿Qué es dispensación? Dispensación es un determinado tiempo que Dios trata con la humanidad, ¿verdad? Entonces, aquí en Abraham va a comenzar otro tiempo, otras reglas que Dios va a tratar con la humanidad, ¿verdad? Entonces, comienza también en Abraham la genealogía de Jesucristo. Esta línea roja, para adelante vamos a estar viendo todo. Ahorita nos vamos a introducir, ¿verdad? Desde Abraham nos vamos a introducir hasta el Nuevo Testamento y vamos a estar viendo esta línea roja. Esta línea roja es la descendencia de Jesús, ¿verdad? De Jesús. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Entonces ahí comienza. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Abraham tuvo a Isaac. Isaac fue el de la promesa y fue el que le pidió a Dios, ¿verdad? Por cierto, dicho sea de paso, Dios no le pidió a Isaac, a Abraham, para crucificarlo, como muchos creen. Es un poco controversial, ¿verdad? Este tema. Hay que tener mucho cuidado. No, Dios le pidió a Isaac no para crucificarlo. Dios le pidió a Abraham, a Isaac, para probarlo y para mostrarle qué tenía en su corazón a Abraham, que tal vez él mismo no lo sabía. Y aún a Isaac le dio una buena enseñanza, el corazón que tenía su papá. Y no lo dudo, después de que tuvo hijos Isaac, entendió lo que hizo su papá. Y de allí fue muy respetado. Los patriarcas siempre se respetaban, ¿verdad? Cada uno de los patriarcas siempre respetaba al sucesor, al de arriba, ¿verdad? Entonces, de ahí después viene Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Esaú, quiere decir, Jacob, perdón, quiere decir usurpador. Esaú, rojizo, ¿verdad? Entonces, Jacob era un usurpador, ¿verdad? La Biblia dice que Dios dice que a Jacob, a Esaú aborreció, pero a Jacob amó. Hay un líder espiritual, Spurgeon, ¿verdad? Que él dice que un día un discípulo de él, ¿verdad? Le dijo, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Pero este líder espiritual dijo, y yo no entiendo por qué Dios amó a Jacob, ¿verdad? Está un poco controversial ahí, que antes de que nacieran ya a Dios se había aborrecido a Esaú, pero a Jacob lo había amado. Y es que todos somos aborrecibles. Con el pecado, Dios no quiere a veces ni siquiera acercarnos con nosotros por causa del pecado. Entonces todos somos aborrecibles, tanto como Jacob como Esaú, ¿verdad? Pero había una promesa que Dios iba a seguir. Y sí quiso esa promesa, sí quiso esa bendición, Jacob, ¿verdad? Jacob. Pero en realidad Jacob también era aborrecible. Su nombre, Jacob, quiere decir usurpador. Es mundano ese nombre. Pero Dios tenía que cumplir esta promesa con Abraham. Y lo usó, simple y sencillamente. Así nada más, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Donde vendría a salir, de esos 12 hijos, iba a venir a salir la genealogía de esos 12 hijos. A ver, le doy para allá, ¿verdad, mija? A ver, vamos a ver. Jacob tuvo 12 hijos, y sus 12 hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, de los cuales se dividió esta
esta tribu en dos, en Efraín